Hola, mi nombre es Yara Martinetti y el día de hoy les voy a comentar sobre el libro Y pesa todo por Juan de Dios Garduño. Comenzamos primero con un poco de su biografía. Juan de Dios Garduño nació en Sevilla en el año de 1980. Es conocido por su obra literaria dedicada al terror, siendo miembro de la NOTPE, la Asociación Española de Escritores de Terror. Juan de Dios Garduño, en el año del 2010, en julio, publicó su novela Y pesa todo, en el cual vamos a comentar a continuación, convirtiéndose enseguida en un éxito de ventas con gran acogimiento al público y la crítica. Seguido vamos a hablar acerca un poco sobre los personajes principales, en el cual tenemos a Peter Stablowski, Patrick Schendel y Katie Stablowski. Comenzamos con Peter. Peter, entre sus características podemos notar que era un hombre muy tranquilo y muy atento ante todo. Es un hombre viudo que vive en Bangor, Estados Unidos, es de descendencia polaca por parte de su padre, motivo por el cual lo molestaron mucho en el colegio y lo apodaron como el polaco. Es padre de una niña de 9 años llamada Katie, y en el relato de la historia podemos notar cómo Peter siempre era ansioso por asegurar la vida de su hija Katie ante todo. Seguido tenemos a Patrick Schendel. Patrick Schendel era el antiguo mejor amigo de Peter. Entre sus características físicas podemos resaltar que era un hombre alto, de cabello castaño y ojos grises. Patrick llevaba una vida muy disparatada. Él era alcohólico, divorciado y todo a su alrededor siempre le daba igual. Su única compañía era un husky siberiano llamado Doggy, el cual lo acompañaba a todos lados. Durante su época colegiala era acosado por el hecho de ser el hijo de un asesino que aún permanecía en prisión. Seguido tenemos a Katie Stablowski, la hija de Peter. Katie era la única hija de Peter. Se la considera como una niña inocente que trata de vivir día a día como una niña normal. Sus dos únicas amigas son dos muñecas viejas y destrozadas, las cuales nombró Cindy y Pindy. Hace la vista gorda ante cualquier pesadilla que tenga y se concentra a disfrutar día a día como una niña normal. Ella siempre fue bien obediente a su padre, haciéndole caso ante todas las cosas que él le prevenía y les decía, y se demuestra curiosa, un poco callada, pero siempre atenta ante todo. De los personajes secundarios tenemos a Helen McNamara y Anne Goldsmith. Comenzamos primero hablando sobre Helen. Helen era la esposa de Peter, era una mujer guapa, rubia, con ojos claros. Entre su juventud era una persona muy alocada que tenía como objetivo siempre disfrutar la vida junto a su esposo Peter. Su actitud despreocupada le permitía empatía por Patrick, y con quien siempre bromeaba y en el cual en un momento de la historia llegan a tener cierta atracción, engañando ambos a Peter, tanto Patrick como su mejor amigo y Helen hacia su esposo. También tenemos a Anne Goldsmith. Anne era una mujer que llegó al pueblo de Bangor y recibió la ayuda de Peter y Patrick. Ella vivía en el pueblo de Severo, una mujer entre unos 25 y 30 años, era alta, de caderas marcadas y un muy buen cuerpo. Fue atacada varias veces y mataron a toda su familia. Ella llegó herida a este pueblo y totalmente congelada. 9 años después de que una infección convirtiese a gran parte de la humanidad en criaturas salvajes y sin intelecto, Patrick, Peter y Katie deberán tratar de sobrevivir aparentemente en tranquilidad en Bangor, un rincón totalmente abandonado cubierto por nieves perennes. Sin embargo, debido al odio entre Patrick y Peter, cuando las criaturas aparezcan, ellos deberán dejar atrás el rencor que tienen para proteger lo que más quieren. Vamos a comentar un poco acerca de qué se trata este libro tan interesante. Durante el mandato del presidente Obama, Estados Unidos tiene constancia de que Irán va a cometer ataques contra sus bases en territorio aliado. Ante la estupefacción de todo el mundo se declara la guerra. Rusia y China se alían contra Irán, Gran Bretaña e Israel contra los americanos y así país por país se toma parte de la Tercera Guerra Mundial. Y es así como comienza toda esta historia. En un mundo totalmente lleno de caos, con el paso del tiempo se va extinguiendo todas las personas, toda la población se extingue. Y bueno, toda la historia se toma en la ciudad de Bangor, en Estados Unidos. Es aquí donde los únicos sobrevivientes son Peter con su hija Katie y su vecino Patrick. En el pasado, Peter y Patrick eran muy grandes amigos. Ellos se conocieron en sexto curso, en el cual ambos los molestaban demasiado, ya que tanto Patrick, porque él era hijo, se decía que era hijo de un asesino, y Peter por ser polaco. Y así ellos establecieron una gran relación de amistad. Con el paso del tiempo, el día del baile, Peter conoce a Helen McNamara, en el cual a pasar los años se hace su esposa. Asimismo, Patrick también se casa y ambos, entre Peter y Patrick,
tienen forman un negocio juntos. Bueno, al pasar el tiempo, el negocio, ambos con todos los problemas, el negocio, el trabajo, ambos empiezan a alejarse un poco de sus familiares. Y es aquí cuando Patrick se divorcia, ya que su esposa lo deja porque decía que no tenía mucho tiempo para ella. Ella lo deja y Patrick queda totalmente abandonado. Y aquí, bueno, su amigo Peter con su esposa Helen lo apoyan bastante en esta situación. Empiezan a salir los tres, invitándolo a varios sitios, pero llega un tiempo en el que Helen y Patrick empiezan a verse entre ellos dos. Y aquí establecen una relación amorosa en el cual era todo totalmente escondido sin que Peter se enterara. Hasta que llega un día en el cual Peter se entera y obviamente fue histérico a la casa de Patrick, no lo podía creer, su amigo de toda la vida. Y bueno, le comenzó dándole un puñetazo en la cara y así comenzó todo. Él le pidió perdón, pero obviamente no iba a hacer lo mismo. Peter pensó en abandonarla a Helen, pero bueno, decidió como que perdonarla y siguieron juntos. Y bueno, todo iba totalmente normal, obviamente no era lo mismo, todo iba normal hasta que Helen quedó embarazada. Aquí es donde nace Katie y así sus vidas volvieron a retomar como sus vidas eran antes. Y todo parecía totalmente perfecto hasta que, bueno, sucede esto de que se da inicio a la Tercera Guerra Mundial. A ellos los hacen salir, o sea, les dicen de que tienen de que abandonar su ciudad, ya que no iba a ser muy seguro estar ahí. Las policías y los militares empiezan a evacuar totalmente el sitio. Ellos son subidos a unos buses donde no solamente se encontraban ellos, también se encontraban todos sus vecinos y personas conocidas. Al momento de sacarlo a Patrick de su hogar, él no quiso. Él dijo de que él quería quedarse ahí con su perro, ya que él vivió ahí toda su vida y ahí pensaba morir. Bueno, se rehusó y él se quedó en el hogar. Peter, Helen y su hija Katie, entre los demás familiares, se fueron en estos buses, en el cual en medio del camino fueron atacados por unos animales de que nadie sabía de qué eran. Bueno, en ese momento le decían animal, ya que no estaban seguros de qué era eso. De ahí, en un momento de que cuando los vieron, bueno, se dieron cuenta que eran como personas, pero totalmente deformes. Eran blancos, con garras, ojos como grises, así casi no tenían ojos, con los dientes totalmente enormes, horribles, unas bestias horribles. Y es aquí cuando una de las personas se baja del autobús y decide meterse un poco al bosque, ya que tenían ganas de ir al baño, y esa persona es atacada por una de estas bestias. Aquí todas las personas del autobús empiezan a alocarse, no sabían qué hacer. Peter deja a su esposa Helen con su hija Katie y su madre en la esquina del autobús y él baja a ayudar a las demás personas. En el momento en que se baja para darse cuenta qué es lo que está sucediendo, su esposa Helen la atraparon y una de estas bestias la atrapó a su esposa y se la llevó al bosque. Al momento de Peter darse cuenta, trata de seguirla ante el bosque, pero ya era demasiado tarde. Estas bestias la habían totalmente devorado. Cuando él regresa, se encuentra con la noticia de que a su madre también se la habían llevado y solamente encontró al comisario de la ciudad, lo encontró en una esquina en brazos de su hija. Bueno, en este momento, él desesperado toma a su hija, se mete en el bosque, se trata de esconderse entre las plantas y así trata de regresar a Bangor. Al momento de llegar, Patrick lo ve totalmente sorprendido de que él había regresado. Él, como no se llevaban, no se hablaban, no te explicó nada, simplemente se metió a su hogar. Y es aquí donde comienza, o sea, así es donde sigue la historia. Ellos viven total a pasar el tiempo, son las únicas personas en toda la ciudad, bueno, ellos piensan que es en todo el mundo, ya que no hay nadie más a su alrededor. Es aquí cuando ninguno de los dos hablaban, pero aún así ambos tenían que salir para recolectar comida, medicina y todas las cosas que necesitaban. Había muy poca energía, bueno, los alimentos tenían la oportunidad de salir, pero en uno de estas salidas, Patrick siempre pasaba junto a su perro, junto a Doggy. Doggy era su fiel acompañante, iba con él a todos lados, era su único amigo. En una de estas salidas, Patrick, al momento de ir al supermercado, Doggy empieza a ver claramente hacia un sitio y empieza a ladrar. Patrick como que se asusta y es aquí cuando él por primera vez ve a una de estas bestias. Bueno, totalmente asustado, regresa a su hogar junto a su perro, se encierran y bueno, con el paso del tiempo se dieron cuenta de que estas bestias, bueno, ellos le decían los albinos,
ya que eran totalmente blancos y feos, le decían albinos. Bueno, y es aquí cuando estas bestias empiezan cada vez más a atacar a sus hogares. Entonces ellos empiezan a poner como que rejas en los hogares para que nada se les acerque. Obviamente Peter no dejaba que su hija Katie salga del hogar, solo tenía sus dos únicas amigas, que eran dos muñequitas totalmente destrozadas, pero ella era una niña muy feliz y obediente, y con eso ella era totalmente tranquila. Y obviamente también tenía prohibido no acercársele, también hablarle a Patrick por todo este odio que entre ellos tenían. Bueno, un día Patrick, una de estas bestias, trata de meterse a la casa de Patrick. Al momento de atacarlo, el perro empieza a ayudarlo a Patrick, ya que era su fiel amo. Empieza a ayudarlo a Patrick mordiendo a una de estas bestias. Entre todo este ataque, una de estas bestias coge al perrito y lo destroza totalmente. O sea, Peter estaba desde su casa viendo toda esta situación con su hija. Y entonces Peter se dio cuenta cómo atacaban al perro, y él tenía un arma el cual podía dispararle, pero sin embargo no lo hizo por el hecho de que él aún tenía ese enojo contra él por lo que le había hecho con su esposa, por el engaño que le hizo. Entonces simplemente dejó que mataran al perrito. Bueno, Patrick, totalmente desconsolado, como vio esto, era su fiel amigo, su único acompañante que tenía, y tuvo más enojo contra Peter al saber de que pudo ayudarlo, pudo salvar a su perro, y sin embargo no lo hizo. Su hija estuvo pendiente a esto todo el rato y se dio cuenta que el papá no lo ayudó. Entonces ella también tuvo enojo contra su padre, le dijo como que pudiste haber salvado al perrito y sin embargo no lo hiciste, y estaba muy enojada con él. Cuando Peter lo único que quería era que su hija lo perdonara, así que un día le pidió algo y ella le pidió que quería flores. Peter se rió y dijo que está bien, si ella quería flores iba a conseguir unas. Se metió con mucho cuidado al bosque, le consiguió flores. Al momento de entregárselas, la niña súper feliz, ya era de noche, ella estaba en su habitación y lo que Peter no sabía es que estas flores ella las quería porque en realidad las quería para el perrito, para entregárselas, ponerlas en su tumba, ya que Patrick había enterrado al perrito en el patio. Entonces la niña por primera vez desobedece y se sale del hogar y va a la tumba del perrito en la noche. Al momento de ella de salir del hogar, sin que Peter se dé cuenta, ella va, se acerca, y al momento de acercarse a la reja ve uno de nuestros monstruos totalmente gordos. Era diferente a los demás, era gordo, lo ve por primera vez con unos ojos que la miraban, que solamente querían comérsela, y ella grita. En este momento Peter se levanta totalmente asustado, baja enseguida con el arma, trata de defender a su hija, la coge, le dice que por favor se vaya al hogar. Patrick escucha todo esto y él también se asoma y ve cómo estas bestias se venían acercando más y atacaron a Peter y a su hija. Ellos entre los dos, no podían, Peter no podía con él solo a tratar de ayudar a su hija. Y es aquí cuando Patrick los ayuda y se mete disparando a la bestia, y así salva a ambos. Pero ambos estaban totalmente rasguñados, adoloridos, y quedaron totalmente inconscientes. Bueno, Patrick lleva a Peter y a su hija al hogar, en el cual los ayuda, sale a buscar medicina, los alimenta, les da medicina. Los dos están totalmente inconscientes. Cuando se dio cuenta que ya estaban recuperándose, él simplemente dejó una cartita explicándole dónde están las medicinas, cómo hacerlo, y que por una semana los estuvo cuidando. Al momento de Peter levantarse y ver esto, estuvo totalmente agradecido por él. Su hija era su vida, así que le debía una. Al momento de ambos recuperarse, Peter va con su hija Katie a la casa de Patrick agradeciéndole por lo que les había hecho. Él dijo que no tenían por qué preocuparse, pero Peter obviamente se sentía mal, ya que él también tuvo la oportunidad de ayudarle a salvar al perrito y no lo hizo. Pero le dijo de que podía ir esa noche a comer con ellos a la casa. O sea, después de largos tiempos sin haberse hablado, Patrick decide que va a asistir. La niña totalmente feliz, ya que al fin puede relacionarse con una persona más, lo vio como un amigo. En esa noche Patrick decide, ya que se había dejado su cabello totalmente largo y gris, decide arreglarse un poco, se corta un poco el cabello, se arregla un poco y va súper, no formal, pero va de una forma muy arreglada al hogar. Al momento de sentarse a conversar con ellos ahí en la sala,
empieza a hablarle a Katie, le empieza a contar un cuento, que al cual le agradó mucho. Y al momento de Katie ya quedarse dormida, Patrick y Peter empiezan a conversar entre ambos. Abren una botella de vino y empiezan a platicar un poco, ambos pidiéndose perdón por todo lo sucedido. Bueno, es aquí cuando ya se establece esta gran amistad, poco a poco van siendo mejores, van volviendo su amistad. Y un día, al momento de ambos salir a buscar comida, la llevan a Katie. Al momento de salir, Katie se fija de que al final del camino hay una mujer y dice, los llama enseguida. La mujer estaba totalmente congelada, les empieza a contar que había matado a toda su familia, venía de un pueblo lejano. Es aquí cuando la llevan a la casa de Patrick y ambos la empiezan a cuidar, les da unas vestimentas, la cuida muy bien y al momento de ella ya estar bien, bajan a comer entre todos. Cuando ella ve el fuego, se altera totalmente, dicen apaguen el fuego, que esto los atrae, van a venir, van a venir. Ellos lo toman totalmente normal, ya que lo han hecho por mucho tiempo, y ella se altera totalmente, y es aquí cuando ven por la ventana de que estas bestias se empiezan a acercar. Primero eran 5, luego eran 10, y cada vez eran más, y ella quería, alocada dijo, les dije que iban a venir, que por qué hicieron esto, todo, y coge a Katie y la apunta con la pistola. Peter, totalmente desesperado, le dice que la deje y al momento de no dejarla y se vuelve todo un caos, Patrick coge y le dispara y la mata. La matan y deciden dejarla fuera en el patio, donde fue totalmente despedazada por estas bestias. Al momento de las bestias ya saber que ellos están dentro de la casa, tratan de entrar al hogar y es aquí cuando entran en totalmente desesperación. Aquí es cuando Patrick, ya al momento de que se dieron cuenta de que no había mucha esperanza, Patrick le dice a Peter que vaya con su hija Katie al sótano y les da una pistola con 2 balas. Peter se queda totalmente sorprendido, él dice de que, o sea, piensas matar, o sea, que yo me mate a mi hija y luego me mate yo, y él dijo de que ya no había más remedio, o sea, que ese ya era el fin. Katie se queda totalmente en el sótano, ella sabía que ahí había un lugar donde Patrick conversaba por radio, ya que lo hacía porque decía que había personas del más allá que lo podían escuchar. Al momento de Peter bajar, le dice a Katie, ¿qué estás haciendo? Ella empieza con, no, que estoy conversando con personas del más allá, que mis amigos. Y es aquí cuando ella escucha una voz en esta radio y Peter coge y dice, ayuda, estamos aquí, nos están atacando, estamos en la casa de Patrick, era el sheriff. De ahí es cuando van por ayuda. Al momento de Peter subir a avisarle a Patrick, se da cuenta de que Peter había salido a combatir contra estas bestias por ayudarlos a ellos. Es aquí cuando lo matan a Patrick. Y Patrick, bueno, decide ya también, él ya estaba cansado, sabía, extrañaba mucho a su perro, que deja que lo maten, y muere se arrastra y muere junto a la tumba de su perro. Bueno, aquí con el paso del momento, llega la ayuda y se rescatan a Peter y a Katie, al cual los llevan como a una comuna donde había más personas, era un lugar donde estaban más a salvo, estaban más tranquilos. Ahí reconocieron un poco sus amistades, sus vecinos, y es así como comienza una nueva vida entre ellos. Y bueno, de esto es un resumen que puedo darles acerca del libro. La verdad es que es un libro muy interesante, me agradó mucho y se los recomiendo que lo lean. Como pueden ver, tenemos el acto 1, acto 2 y acto 3. En el acto 1 nos dice que, bueno, es cuando todo comienza, cuando Peter y Patrick, su vida les iba totalmente de maravilla, disfrutaban de su trabajo y de su familia de todo el tiempo. En medio de todo esto es cuando su mundo comienza a tambalear debido al exceso de trabajo. Patrick termina divorciándose y es aquí cuando él comienza una inesperada infidelidad entre Helen y Patrick. Tanto Helen hacia su esposo como Patrick hacia su mejor amigo Peter. Cuando el mundo de la humanidad, en el acto 2, el mundo de la humanidad comenzó a cambiar, una guerra estaba en camino y criaturas extrañas atacaron al mundo. Entre todo esto, Helen y Doggin fallecen, no quedaba nadie más en Bangor, nada más que Peter, Katie y Patrick. Seguido del acto 3, tenemos que Patrick decide morir para poder estar junto a su fiel amigo Doggy, su perro, protegiendo hasta el final a Peter y Katie. Y para finalizar, tenemos que cuando pensaron de que sus vidas habían totalmente terminado, Peter y Katie son rescatados por David Stratman, el sheriff. Lo que es acerca del diálogo, me gustó mucho esta parte, que es una parte muy importante, es cuando el perrito fallece. Y dice así: ¿por qué no lo has ayudado?, le gritó su hija, que permanecía de pie junto a la cristalera viéndolo todo. ¿Por qué? Di. Peter no sabía qué decir, estaba arrepentido de no haber actuado y de haber tratado tan mal a la niña, de tener que mentirle, de tener que ocultarle tantas y tantas cosas.
Tú no lo entenderías, hija, le dijo con un tono afable acercándose a su pequeña intentando abrazarla. Ella se arrojó al sofá boca abajo y comenzó a llorar con rabia. «Ha matado al perrito», gritó golpeando los cojines. «Esa cosa ha matado al perrito». Bueno, es uno de los diálogos más interesantes del que tiene Peter con su hija Katie. Bueno, en ambientaciones me gustaría resaltar esta parte que literal el libro se basa en un solo lugar, que es en la ciudad de Vayncourt. Y aquí lo describo un poco. Dice: el invierno era crudo en Vayncourt, cruel. Las horas de luz solar pasaban con la misma rapidez con la que prende y se fuma el papel de fumar, dando paso a noches gélidas cargadas de ruidos inciertos y mustios sentimientos. Durante la estación de fríos, la vida parecía pararse y no tener sentido. El ánimo era embargado hasta la primavera, coincidiendo su libertad con las primeras brisnas verdes de hierba. El blanco de la nieve convertía aquella lujosa urbanización de casas en una enorme y monocromática habitación acolchada de manicomio. Y es así como describe a la ciudad de Vayncourt. En lo que es estado de ánimos, me gustaría resaltar esta escena, que es donde Peter se acerca a Katie y la ve mientras ella duerme con ese sentimiento de preocupación. Y dice: pensó que podría llorar, sería un llanto silencioso, cargado de torbellino de sentimientos contradictorios, reproches y recuerdos, de esperanzas rotas, de rabia e impotencia contenida, de recriminaciones y lamentos, pero no lo hizo, el pozo de lágrimas se había secado. Bueno, aquí concluyo mi relato sobre el libro. La verdad es que se los recomiendo, es un libro muy interesante. Parece de terror, pero no da mucho miedo, no es que es tanto terror, pero igual se siente ese suspenso y eso lo hace ver más llamativo. Y me gustaría terminar mi trabajo con una frase que dice al final del libro, y dice: y pese a todo, el mundo todavía giraba, aún había estaciones y por supuesto aún había días con sus correspondientes noches. Y así concluye esto. Muchísimas gracias.